Entonces, bueno, buenos días. Como creo que la mayoría sabe, mi nombre es Daniela Mosquera y hoy yo voy a hablar sobre hipersensibilidad tipo 1 y sobre las hipersensibilidades, sus generalidades, por qué son tan importantes saberlas y bueno, realmente un esquema general de lo que vamos a ver en estos últimos dos talleres, que sería el mío el primero de hipersensibilidad tipo 1 y después vemos las 2, 3, 4 que ya serían las últimas. Y bueno, nada, quería hacer un recordatorio inicial de que básicamente estos son los últimos temas de inmunología, que son los que más integran la información que vimos alrededor de todo el año, así que de verdad espero que puedan aprovechar mucho esta presentación como las que vienen y aprovecharla al máximo, pues. Entonces, pueden ver el láser, ¿verdad? Porque creo que sí se ve. Sí, sí se ve el láser. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy básicamente? Los conceptos generales, anticuerpos anafilácticos, los mediadores y las células de la hipersensibilidad tipo 1, las fases de la respuesta alérgica, manifestaciones clínicas, los procedimientos de diagnóstico para esta hipersensibilidad, la tipo 1, y las estrategias terapéuticas. Realmente me quise basar mucho en la clase de la profesora Pocino, sin embargo, lo organicé de una manera un poquito más amena para que se les haga más fácil poder estudiar tanto como con la presentación como, bueno, viendo este video y bueno, espero que logren comprenderlo bien porque de verdad hice un gran esfuerzo para que se haga súper entendible. Entonces, comenzando por los conceptos generales, siento que esto es algo que deben entender muy bien para la comprensión tanto de la hipersensibilidad en general como las demás hipersensibilidades. Entonces, ¿qué es la hipersensibilidad? Básicamente es una respuesta inmunológica normal contra un antígeno o un alérgeno, que este sería el caso de la hipersensibilidad tipo 1, pero básicamente esa respuesta es excesiva e incontrolada que puede causar una inflamación con o sin destrucción celular o daño tisular a los tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Tradicionalmente estas hipersensibilidades se clasificaron en base al agente ofensor o el antígeno que ataca al organismo y el tiempo en que se produce las manifestaciones clínicas por la reacción contra este antígeno. Entonces, las reacciones anafilácticas iniciadas por anticuerpos o por complejos antígeno-anticuerpo van a ser la hipersensibilidad inmediata, porque los síntomas se manifiestan en minutos u horas luego de la exposición al alérgeno en este caso. Ya después vamos a abarcar un poquito más de esto, pero es como una visión general para que lo tengan en mente. Y entonces, la hipersensibilidad tardía, en este caso, básicamente los síntomas aparecen ya hasta 24 y 48 horas después de la exposición. Aquí tenemos un cuadrito de clasificación de las hipersensibilidades de Jelly Combs, que básicamente lo que quería resaltar es que, bueno, hay hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que no voy a detallar tanto en este esquema, pero sí es importante que estén como que atentos a tanto los mediadores como a cuáles son las inmunoglobulinas que están comprometidas en cada una de las hipersensibilidades. Entonces, básicamente esta clasificación vamos a tener tres hipersensibilidades que van a irse por la rama humoral, es decir, van a estar mediados por anticuerpos, que sería la tipo 1, que es en la que yo voy a explicarme y extenderme hoy, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4 ya sería de la rama celular. Estas van a ser abarcadas en una clase mucho más extensa en los próximos talleres, pero bueno, nada, hoy vamos a hablar de la tipo 1. En este cuadrito se los dejo para que ustedes lo detallen bien, pero básicamente era para que estuvieran al tanto de que deben estudiarse bien cuáles son los mediadores, que aquí está mucho mejor explicado que en el anterior cuadro, cuáles son las células efectoras que participan en cada una de las hipersensibilidades y cuáles son las manifestaciones clínicas de cada una de estas hipersensibilidades. Por ejemplo, para adentrarnos al tema, en la hipersensibilidad tipo 1 vamos a tener que el mediador va a ser la inmunoglobulina E, los antígenos van a ser alérgenos solubles, aquí debería estar la palabra alérgeno, las células efectoras van a ser inicialmente los mastocitos y después los eosinófilos, y por último, ¿cuáles son ejemplos de manifestaciones clínicas? Vamos a tener las rinitis alérgicas, el asma y la anafilaxia sistémica. ¿Ok? Aquí en este cuadro sale que la hipersensibilidad tipo 4 tiene varias ramitas, pero eso se lo he explicado en su debida clase. Ok, siguiendo con los conceptos generales, vamos a tener que la hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, como había mencionado, es una reacción humoral en donde las células plasmáticas van a liberar o van a secretar inmunoglobulina E ante respuesta
ante un alérgeno en particular, por la activación de células TH2, del perfil TH2 antiinflamatorio. El anticuerpo se va a fijar en los receptores Fc de ciertas células que vamos a mencionarlas después, como las células mastocitos, los eosinófilos y los basófilos, y estos van a ser sensibilizados por esta unión. Es el tipo más frecuente de enfermedad por hipersensibilidad. Esto es muy importante porque aproximadamente el 50% de la población en Estados Unidos y en Europa sufre de alergias. Entonces, más allá del hecho de que es interesante este tema, tanto por los fundamentos inmunológicos, sino que también es muy importante porque realmente la mayoría de las personas, tanto en Europa como en Estados Unidos y en Venezuela, son bastante alérgicas. Entonces, como que ya es algo práctico que deben aprender porque de verdad lo vamos a ver al día. Entonces, los mediadores se van a liberar, los mediadores, perdón, las células van a liberar mediadores que se van a liberar y van a producir efectos tanto locales como sistémicos, que consisten en la vasodilatación, la contracción del músculo liso, y como había mencionado, pueden ser tanto generales los síntomas como localizados. Ok, estos son más conceptos que no voy a leer solos todos porque está un poco como me voy a extender demasiado, pero voy a voy a detallarlos un poquito para que se contextualicen en el tema. Entonces la alergia va a ser básicamente una respuesta inmunológica de un individuo ante un agente extraño y produce inmunoglobulina G. Es decir, ¿Se me cortó el audio a mí o fue que a Daniela se le cayó? aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, sorry, mi internet, además que va a llover, a mí me pasa igualito que las clases de fisiología, si llaman a la casa se cae el internet. Entonces, Tranquila. por dónde me quedé? Estabas explicando un poquito qué era la alergia. Ok, bueno, básicamente la alergia es sinónimo a hipersensibilidad tipo 1. Y lo que estaba comentando es que una persona que tiene niveles de IgE elevados, que en los exámenes presenta IgE elevados, pueden ser por dos razones. Ok, ajá, entonces, los pacientes pueden presentar niveles elevados de IgE en dos condiciones. Uno, cuando presentan atopias o alergias ante un alérgeno en particular, o cuando se encuentran en un proceso de una infección parasitaria o infección por helmintos, que básicamente eso es lo contrario a lo que ustedes verían en una hipersensibilidad tipo 1, por lo que realmente hay que estar pendiente de eso, o sea, tipo, ¿por qué una persona tiene niveles elevados de IgE? Pueden ser por dos razones, alergias o por una infección parasitaria. Entonces, la atopia básicamente es también sinónimo de alergia, también sinónimo de hipersensibilidad, pero también lo pueden asociar a la predisposición que tienen las personas a desarrollar reacciones de hipersensibilidad inmediata. Anafilaxias es una reacción alérgica grave que básicamente, para que se recuerde de este término, son manifestaciones abruptas que se instauran en el organismo ante un alérgeno en particular. Y este concepto, este descubrimiento de estas reacciones fue algo importante para o sea, hizo que científicos ganaran el premio Nobel y a través de experimentos que hicieron con perritos y básicamente es muy importante como que la diferencia tanto de anafilaxia como shock de anafiláctico, que eso lo voy a abarcar luego. Y bueno, alérgenos son los antígenos que van a causar las reacciones las reacciones alérgicas, pero bueno, ahorita voy a hablar un poquito más de ellos. Bueno, aquí tengo un cuadro de las manifestaciones clínicas. Básicamente voy a ahondar después de ellos con mejor detalle, pero que vamos a tener que dependiendo de la vía de entrada,
también del tipo de alérgeno y la cantidad de alérgeno que va a ser administrado, se van a desarrollar diferentes manifestaciones. Por ejemplo, en el asma básicamente se produce la inhalación de los alérgenos. En la alergia por los alimentos tú consumes al alérgeno. Entonces, cada una de ellas va a variar, pero todas van a ser reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Ok, esto es súper importante. Factores que determinan la aparición de la hipersensibilidad tipo 1 van a ser relativos al alérgeno, relativos al individuo y relativos al ambiente. ¿Qué me refiero con relativos al alérgeno? Son las características que van a caracterizar, ok, muy redundante, a los antígenos que producen estas reacciones, al alérgeno. Básicamente los alérgenos son antígenos que van a tener ciertas características como van a ser enzimáticamente activos, van a ser proteasas que van a inclusive degradar las proteínas que se encuentran, por ejemplo, en la piel, y van a degradarlas para poder ingresar al organismo. Van a ser moléculas bastante solubles, estables, por ejemplo. Cuando tenemos que sí, la mantequilla de maní y el maní normal. Vamos a ver que el maní es ¿cómo que se llama? Un alimento que puedes convertirlo en mantequilla, y ambas van a causar reacciones alérgicas, y son diferentes presentaciones, entonces puede mantenerse esa molécula que causa alergia en todas estas presentaciones. Y bueno, ¿qué más así? Van a tener bajo su peso molecular. Entonces, esos son el conjunto de características que van a diferenciar a los alérgenos de los antígenos comunes. Además que los alérgenos van a producir reacciones en ciertos individuos y no en todos. Por ejemplo, a mí me puede dar alergia el polen, a otras personas le puede dar alergia la caspa de gato. Entonces va a depender mucho del individuo, que eso es también lo que significa relativo al individuo. Que básicamente se trata de todas esas predisposiciones que tienen los individuos a desarrollar estas alergias. Existen demasiadas, tanto genes que van a presentar polimorfismos, que son diferentes secuencias de genes que van a predisponer a estas alergias, que realmente no voy a entrar mucho en detalle a esto, pero por ejemplo, un hijo de una mujer que posea dermatitis atópica tiene la predisposición a desarrollar dermatitis atópica. Entonces esto va bueno, básicamente, por ejemplo, en los receptores de la IL-4, si existe una variación de estos genes por los polimorfismos de los genes, puede ocurrir que estos receptores, cuando se unen a la interleuquina 4, produzca una reacción más exagerada de lo que generalmente vemos en los individuos normales. Entonces eso es lo que se trata este factor. Pues. Y bueno, lo último que estaba comentando antes, que era relativo al ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el ambiente va también a ser muy importante en el desarrollo de las alergias. Y esto es lo que básicamente intenta tratar de explicar la hipótesis de la higiene. Que dependiendo de tanto de los factores hereditarios como del ambiente donde nos encontremos, existe una probabilidad de que se presenten o no alergias en los individuos. Esto básicamente, por ejemplo, en países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el sistema de salud está muy avanzado, son muy estables, vamos a tener que los niños van a desarrollar alergias, ya que no existe como un elevado contacto con antígenos del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente van a presentar respuestas de sus células de tipo TH2 antiinflamatorias, por lo que los individuos van a desarrollar mayor predisposición a desarrollar este tipo de alergias. En cambio, por ejemplo, en otros lugares en donde tal vez el sistema de salud no sea el más óptimo, podemos encontrar pacientes o niños que, bueno, vamos a colocarle un ejemplo sencillo. Los niños de la guardería que están en contacto con otros niñitos, que son hermanos menores, que se la pasan jugando en la calle, cosas así, van a tener una capacidad de poder tanto entrar con contacto con antígenos, como también desarrollar respuestas TH1, que esto es el setting del sistema inmunológico, por lo cual estos niños no desarrollan tantas reacciones alérgicas. Entonces eso básicamente es lo que quiere decir la hipótesis de la higiene. Ok, mecanismos generales en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Esto es súper importante, de verdad creo que lo más importante que quiero que se lleven de esta clase es esto. La hipersensibilidad tipo 1 se va a dividir en dos fases, una fase de sensibilización y una fase efectora. La fase de sensibilización va a ser la fase en la cual se van a formar la inmunoglobulina E por la entrada del alérgeno y ocurre la sensibilización celular. Y la fase efectora se va a dividir en una fase temprana o inmediata
y tardía. Entonces, aquí, coloqué el numerito rojo, que se trata de la fase de sensibilización, y en azul, que sería ya la fase efectora. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener primero una primera exposición al alérgeno. El alérgeno, por ejemplo, el polen, va a tener la capacidad de degradar las uniones entre las células del epitelio mucoso, por ejemplo. Entonces, este alérgeno va a pasar y va a ser reconocido por una célula dendrítica. La célula dendrítica, luego de endocitar a este alérgeno, va a procesarlo y a nivel de un ganglio submucoso va a presentárselo inicialmente a un linfocito T H folicular, sí, folicular. Y entonces, ¿qué va a pasar? Este linfocito T va a liberar interleuquinas que van a crear un ambiente inductor para la formación de un perfil de linfocitos T TH2. Estas interleuquinas son interleuquina 4 e interleuquina 13. Y luego estos linfocitos TH2 ya diferenciados van a permitir la diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas y en células de memoria. Los linfocitos B van a liberar inmunoglobulina G, luego de diferenciarse en células plasmáticas, se producen las inmunoglobulinas E, y luego estas van a llegar a los mastocitos que se encuentran cerca de la zona donde ocurrió el primer contacto con el alérgeno y van a sensibilizar a estos mastocitos. Vamos a ver que por aquí es verde la inmunoglobulina E y se va a unir a su receptor en el mastocito. Eso sería la fase de sensibilización. Luego, a una posterior contacto con el alérgeno, no en este primer encuentro, sino en un segundo encuentro, si el alérgeno luego, o sea, atraviesa el revestimiento mucoso y entra en contacto o se une a las inmunoglobulinas E que están en los mastocitos sensibilizados, esto va a producir la activación del mastocito y se produce inicialmente una fase temprana inmediata en donde se liberan aminas vasoactivas y posteriormente una fase tardía que se liberan citoquinas y mediadores lipídicos. Entonces, entrando un poquito más a detalle a lo que estaba comentando, cuando el linfocito TH2 reconoce al alérgeno, va a permitir la diferenciación de la célula plasmática en una célula de memoria y en una célula plasmática formadora de IgE, específica para el alérgeno. Luego esta se une al mastocito y el mastocito queda sensibilizado. Recuerden decir, cuando coloquen, si hay una pregunta de hipersensibilidad, tipo 1, que el mastocito queda sensibilizado. Lo coloquen rojo para que no se los olvide eso. Luego, en una posterior contacto con el alérgeno se une a sus receptores, a su IgE, que está unido al mastocito, y se produce la degranulación del mastocito, que libera aminas vasoactivas. Esto es en la fase temprana, y en la fase tardía se liberan citoquinas, que bueno, ya después vamos a explicar un poquito más estos mediadores, que van a tener efecto en todo este conjunto de células. Bueno, hablando un poquito más de la IgE, esta va a ser la respuesta, va a permitir inmediata. Es la inmunoglobulina que se encuentra en menor proporción, y generalmente en los individuos que presentan alergia se encuentran 10 veces más elevada. Eso puede ser un parámetro muy importante para su diagnóstico de presencia de alergias. Básicamente va a tener dos cadenas pesadas épsilon y dos cadenas ligeras, y va a tener una variación importante, que esta va a presentar una región de la cadena pesada CH2 que sustituye a la porción de bisagra de la IgE, por ejemplo. Y bueno, va a tener dos tipos de receptores que van a permitir su reconocimiento, que sería el Fc epsilon R1 y Fc epsilon R2. Ok, hablando un poquito más de los receptores, no voy a explicar tanto de ellos, pero vamos a tener unos que son de alta afinidad y otros que son de baja afinidad. Los de alta afinidad, básicamente, a bajos niveles de IgE van a tener la capacidad de reconocer estas IgE, y se van a encontrar sobre todo en los mastocitos, basófilos y macrófagos. Y básicamente van a tener un conjunto de cadenas que van a tener dominios ITAMs, que ellas van a generar, cuando se une la IgE y se produzca el entrecruzamiento de los receptores, una cascada de señalización que va a permitir la degranulación de los mastocitos y de los basófilos. Y los receptores de baja afinidad van a tener menor afinidad, valga la redundancia, y estos se van a encontrar sobre todo en los eosinófilos. Lo interesante de estos receptores es que estos pueden encontrarse libres, y básicamente podemos encontrarlos
en suero y podemos determinar la cantidad que se encuentra en esta muestra del paciente, por lo que puede ser también otra forma de determinar las atopias de los individuos. Bueno, esto básicamente quiere explicar que existen muchas formas en las cuales se pueden activar la degranulación de los mastocitos y los eosinófilos sin la necesidad o con la presencia de los alérgenos. Solo que se necesita que se una, en este caso por ejemplo en verde, el alérgeno a las inmunoglobulinas E que permitan la unión de los receptores y que genere la cascada citoplasmática para que se genere su desgranulación. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener aquí el alérgeno que se une a sus IgE unida a su receptor, que serían estos rojitos de acá, y al entrecruzar estos receptores activan los dominios ITAMs y se produce la degranulación. También puede pasar que tenemos un anticuerpo antiidiotípico, perdón, este de aquí abajo, que se une a las porciones variables, también permite el entrecruzamiento de los receptores y se produce la cascada citoplasmática y también se desgranulan los mastocitos. Entonces, esto básicamente son como que las múltiples formas en las que se puede generar el enlace cruzado de la IgE para que se genere el entrecruzamiento de los receptores y se liberen los mediadores de estas respuestas. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando la IgE unida por fin se une a su alérgeno y genera los enlaces cruzados, vamos a ver que los mastocitos van a expresar CD40L. La CD40L va a ser indispensable para que justo luego de que se genere todo este entrecruzamiento y que se granule el mastocito, induzca en otras células plasmáticas específicas para el alérgeno la formación de más inmunoglobulina E. Entonces es como que un ciclo vicioso en el cual si tú tienes una primera exposición, tú generas una cantidad de IgE, pero luego en una segunda exposición tú vas a tener mayor cantidad de IgE, y eso es por lo importante en, por ejemplo, si tienes una persona que inicialmente tuvo una reacción alérgica leve, luego podría desarrollar una reacción mucho peor, porque la respuesta va a ser mucho más rápida, mucho más explosiva y mucho más dañina. Ok, entonces, los mediadores y las células. En esta hipersensibilidad vamos a tener mediadores, que son las sustancias que se encuentran en los gránulos, que pueden ser preformados, es decir, que se encuentran en las células ya como constituyen parte de las células desde un comienzo y van a liberarse inmediatamente luego de la activación celular, y los neoformados, que básicamente son gránulos que tienen que ser sintetizados y van a ejercer una función ya más lenta y tardía. Los preformados actúan en la fase primaria y los neoformados en la fase tardía. Y las células, bueno, tenemos a los linfocitos T, a los linfocitos B, a los basófilos, a los eosinófilos, y los mastocitos, que son la estrella de este tipo de hipersensibilidad. Ok, este es un cuadro sobre todos los mediadores, y vamos a tener los mediadores primarios y los secundarios. Entre los mediadores primarios vamos a tener lo que sería la histamina, la heparina, el factor quimiotáctico de eosinófilos y de neutrófilos, que básicamente van a actuar en esta primera fase, permitiendo el aumento de la permeabilidad vascular, contracción del músculo liso, y, por ejemplo, los factores quimiotácticos van a favorecer a las células que van a participar en la fase tardía. Entonces, y los mediadores secundarios van a sintetizarse luego de que la célula liberará sus gránulos primarios y va a ejercer efectos en la llegada de, por ejemplo, de los eosinófilos, neutrófilos, y para que se desencadene una respuesta más general. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que es el factor activador de plaquetas, leucotrienos, citoquinas y prostaglandinas. Ok, entre las células vamos a tener los linfocitos T, que básicamente, bueno, tenemos a los linfocitos T foliculares, que son los responsables de generar el microambiente inductivo para que se diferencien los linfocitos naive en linfocitos TH2. Entonces, los linfocitos TH2, ¿qué van a pasar? Ellos van a secretar inmunoglobulina 4, que va a permitir la diferenciación de los linfocitos B a la formación de IgE y de IgG, que esta IgG, uno podría decir que porque está la IgG, si realmente la que nos interesa es la IgE. Realmente va a ser un anticuerpo antianafiláctico, que después voy a hablar un poquito de eso, que eso es muy importante en la parte de la inmunoterapia contra las alergias. Entonces, ¿qué pasa? La IL-4 va a activar al linfocito B, forma una célula plasmática, produce IgE y produce la desgranulación de los mastocitos, como previamente expliqué. Vamos a tener que también se produce IL-13, que va a aumentar la secreción de moco y el peristaltismo en las vísceras,
que es característico en las reacciones alérgicas, sobre todo las alergias alimentarias. Vamos a tener la IL-5 que permite la activación de los eosinófilos y que esta IL-5, además de la participación en la activación del eosinófilo, va a ser muy importante en la defensa contra parásitos. Y por último, va a permitir la IL-4 y la IL-13 la supresión de la activación del macrófago o la activación alternativa del macrófago a un perfil antiinflamatorio. Ok, algo importante es que uno podría pensar, ¿por qué los antígenos no me producen una reacción alérgica? ¿Por qué los alérgenos sí? Y esto realmente es un tema un tanto como que aún sigue en estudio, pero también, como ya había mencionado, las dosis en las cuales tú inyectas a un antígeno o un alérgeno son las que van a ser determinantes de la respuesta. Entonces, sobre todo en los linfocitos T. Entonces, por aquí tenemos que la diferenciación de las células TH va a ser dependiendo de la fuente del alérgeno, la cantidad del alérgeno, las citoquinas producidas. Yo voy a inyectar, por ejemplo, si tenemos una alta dosis de un antígeno, vamos a tener que esta se diferencia en un perfil de H1, que va a ser proinflamatorio. Pero si yo inyecto a un antígeno, en este caso un alérgeno, en muy bajas dosis, esto me permite la diferenciación en un perfil TH2 antiinflamatorio que va a ser el responsable de la formación de inmunoglobulinas E, la activación de mastocitos y posteriormente la de eosinófilos. Es muy importante esto que lo tengan en cuenta, porque en la inmunoterapia también estas dosis son las que podemos utilizar para jugar con esa diferenciación de los linfocitos y poder permitir disminuir estas respuestas alérgicas. Y bueno, los mastocitos básicamente son la estrella de la hipersensibilidad tipo 1, se encuentran en diferentes zonas del cuerpo y van a servir, su función principal es el alertar al sistema inmunitario con respuesta a infecciones locales. Estas van a inducir respuestas inflamatorias a través de la secreción de mediadores químicos que van a estar almacenados en sus granos. Entonces, la secuencia de su activación, que va a estar mediada por las inmunoglobulinas E, va a depender de la dosis de alérgeno y la vía de entrada. Entonces, va a coordinar una cascada inflamatoria importante que va a permitir el reclutamiento de diferentes células en la fase tardía, como serían los eosinófilos, basófilos, linfocitos B y células dendríticas. Ok, nada, esto es un cuadrito que son todos los mediadores de los mastocitos que contienen en sus gránulos y poseen una gran cantidad de funciones. Vamos a tener mediadores tóxicos, enzimas, que van a actuar en la fase, van a estar en sus gránulos preformados, y vamos a tener citoquinas, quimiosinas y mediadores lipídicos, que básicamente estos van a actuar en la fase tardía. Que les recomiendo full leer este cuadrito para ahondar más en las funciones de cada uno, pero para no hacerlo tan extenso, prefiero que ustedes lo lean con calma después. Entonces, en general, vamos a tener, esto yo lo hice por mi lado para que se hiciera un poco más fácil de entender, efectos locales de la liberación de los gránulos por parte de los mastocitos, como efectos sistémicos. Los efectos locales de la desgranulación de estas células van a ser múltiples efectos. Por ejemplo, la activación del mastocito hace que se liberen estos mediadores que van a amplificar la respuesta y van a tener efectos a nivel de producción de un proceso inflamatorio, a nivel de la zona donde se produce la entrada del alérgeno, que va a estar mediado por este conjunto de células, que son células endoteliales, células hematopoyéticas, etc. Vamos a tener cambios a nivel de la función de estos tejidos y también cambios en el remodelado del tejido. Que esto es sumamente importante porque ya vamos a ver que a nivel del asma, los cambios a nivel de tejido van a generar la aparición del asma crónica. Pero entonces, en los efectos sistémicos, cuando los mastocitos se degranulan y existe una respuesta, por ejemplo, a nivel de un shock anafiláctico, vamos a tener que en el tubo digestivo se va a producir un aumento de la secreción de líquido de moco y entonces va a aumentar los movimientos de peristalsis, y la idea de esto es buscar la expulsión de lo que sea que nos haya generado la alergia, si es una alergia alimentaria. En las vías respiratorias vamos a tener una disminución del diámetro y mayor secreción de moco, que va a producir a nivel de las vías aéreas altas una rinitis alérgica, o va a producir aumento de la tos, flema y broncoconstricción.
Y a nivel de los vasos vamos a tener un aumento del flujo sanguíneo y aumento de la permeabilidad, que este aumento de la permeabilidad es la que me va a brindar la posibilidad de que todas estas células que están aquí lleguen al tejido donde se produzca la alergia y produzca todos sus mediadores que van a aumentar este tipo de respuestas a nivel de estos tejidos. Pues. Entonces existe un aumento de líquido en los tejidos, aumento del flujo de sangre y aumento de la respuesta efectora de los tejidos. Y bueno, vamos a tener dos tipos de mastocitos, que son unos que se encuentran a nivel de las mucosas, o las células de las cebadas de la mucosa, y unos que se nos van a encontrar a nivel del tejido conjuntivo. Dependiendo de la vía y dependiendo de la cantidad, vamos a tener diferentes respuestas de los mastocitos. Entonces, si yo inyecto a nivel por vía intravenosa una dosis elevada de un alérgeno, la degranulación de estos mastocitos me va a producir la liberación general de histamina que puede producir una anafilaxis general. Si en cambio se activan estos mastocitos a nivel de tejido conjuntivo, pero en una dosis más baja, se produce una liberación de todos estos mediadores y va a producir a nivel, por ejemplo, de la piel, una reacción de roncha y eritema, o aboneritema, que también es llamado de esa forma. Si por otro caso tenemos que a nivel de la mucosa, por ejemplo, la mucosa gástrica, vamos a tener, o en la mucosa respiratoria, vamos a tener la inhalación en una dosis baja de estos alérgenos, van a producir la degranulación de estos mastocitos y se producen todas las características clínicas que ya sabemos de una alergia, una rinitis alérgica, una conjuntivitis alérgica, que se produce la liberación de moco, congestión nasal, flema, y en el caso de que sea la ingestión de este alérgeno, a nivel de la mucosa gástrica, vamos a tener aumento de la peristalsis del movimiento de las vísceras y aumento de la secreción de moco y movimiento, lo que va a producir diarrea, vómitos, y esto es lo característico en las alergias alimentarias. Ok, por último, los basófilos son básicamente células muy parecidas a los mastocitos, por lo cual no es tan resaltable como que diferenciarlas, ya que sus funciones son muy parecidas. Y los eosinófilos son células que van a participar ya en la fase tardía de la hipersensibilidad, que van a tener dos funciones principales. Uno, van a permitir en los procesos alérgicos le aumentan los daños hísticos, es decir, son los que participan a nivel de ya en la remodelación del tejido y produce estos daños a nivel de los tejidos cuando se producen las alergias. Pero por otro lado, no son tan malos y estas células van a participar en la muerte o la eliminación de lo que serían los parásitos. Tienen un conjunto de mediadores que van a ser, por ejemplo, la proteína básica mayor, que va a ser tóxica para las células parasitarias y de mamíferos. En este caso, mamíferos somos nuestras células. También va a tener proteínas catiónicas y eosinofílicas que básicamente van a actuar como neurotoxinas, es decir, producen daños a nivel nervioso y van a también generar daños a nivel de los parásitos. Y también neurotoxina derivada del eosinófilo. Entonces, básicamente como que los eosinófilos uno podría pensar que son malos, pero tienen su función, que es a través de la eliminación de parásitos y bueno, también tiene su participación en gran medida en la fase tardía de las respuestas de hipersensibilidad. Ok, entonces, este es un cuadro de todo el conjunto de mediadores y los efectos biológicos de cada uno de los productos de los eosinófilos, pero básicamente van a liberar proteínas y radicales libres en sus gránulos citotóxicos que generan la lesión hística de las reacciones alérgicas y básicamente su activación induce la síntesis de mediadores químicos como prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas que van a ampliar la respuesta inflamatoria al activar las células epiteliales y reclutar y activar más eosinófilos y leucocitos. Ok, esto es súper importante, no olviden esto, por favor, que la respuesta alérgica va a tener dos fases, como ya había mencionado, que sería la reacción inmediata, como había mencionado, esto ya sería en la fase efectora, va a dividirse una reacción inmediata y una reacción de fase tardía. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, que a este individuo lo picó un mosquito y se genera una reacción inmediata, en donde básicamente se produce un aumento de las manifestaciones clínicas que sería el aboneritema, el aumento de la temperatura a nivel de la zona, la formación de este abón es como que no es indurado, ¿cómo decirlo? Es una pizcada de mosquito la cual se puede hundir, no es parecida a la hipersensibilidad tipo 4, pendiente con eso. Y
Esta aparición de estos síntomas, por la liberación de histamina, prostaglandinas y otros mediadores preformados. Y en la fase tardía, que es la formación de esta inflamación acá, ocurre en el 50% de los pacientes, luego de una fase inicial. Y esta se da por la liberación de prostaglandinas, leucotrienos, la participación de eosinófilos, neutrófilos y demás células a través de la liberación de interleuquina 5 y 13. Y no se presentan casi en el 50% de los casos, ojo, así que no es como que, por ejemplo, una persona le pica un mosquito y no que va a salir este morado, este chichón después, sino que es como que va a depender de muchos factores, del individuo, del ambiente, y bueno, básicamente tienen que tener cuenta en eso, que está esta reacción inmediata inicial y después la reacción de la fase tardía, que van a actuar diferentes mediadores y diferentes células, que la reacción inmediata es la que induce a la activación de las células de la fase tardía. Ok, y este es un cuadrito resumen de básicamente la función de los mastocitos y los eosinófilos, la liberación de sus moléculas vasoactivas, de las citoquinas y las prostaglandinas, y también de los eosinófilos, de todas sus enzimas y neurotoxinas que liberan, así como también de las interleuquinas y también de las enzimas que van a liberar en cada una de las reacciones. Entonces, estas van a actuar en la fase, por ejemplo, los mastocitos en la fase inmediata y luego los eosinófilos en la fase tardía. Ok, algo importante que tener en cuenta es que sí, las reacciones alérgicas pueden ser agudas y crónicas, que van muy de la mano con lo que mencionaba, de que hay que evitar que siga proliferando como que la aparición de los eosinófilos y todas estas células, porque pueden generar daño tisular y cambios a nivel funcional de los tejidos. Entonces, ¿qué sucede? En las reacciones alérgicas agudas vamos a tener que los mastocitos se activan, producen conjuntivitis, urticaria, sibilancias en la respiración, estornudos y rinorrea, porque se liberan inicialmente interleuquina 4, interleuquina 5, histamina y leucotrienos en un nivel, en la fase inmediata. Pero si esto sigue siendo constante y tenemos mayor contacto con el alérgeno, y ya es algo que produce la activación de los eosinófilos, en la que ya está la participación de estas células, sobre todo de mayor cantidad de mediadores, va a producirse un aumento del bloqueo o sea, por ejemplo, bloqueo de las vías aéreas, aparición del éxema, que es una manifestación a nivel de piel, los estornudos más constantes, y genera aumento de los niveles de la membrana basal de los bronquios, lo que hace que las vías aéreas se vuelvan mucho más estrechas. Y esto se relaciona con las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la hipersensibilidad tipo 1 pueden ser generales o localizadas. Las generales son la anafilaxia sistémica, que puede llevar al shock anafiláctico, que la anafilaxia sistémica es la conjunción de todos estos síntomas que previamente había mencionado, que es broncoconstricción, aumento de edema, peristaltismo, todo esto, pero el shock es cuando es de una manera abrupta, acelerada y potente, que puede causar la muerte. Entonces las respuestas ya localizadas, que son las atopias, tenemos a la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, el asma alérgica, la reacción de Abon-eritema, la dermatitis atópica y a las alergias alimentarias. Para hablar un poquito de ellas, que a mí me parecen súper interesantes, por ejemplo, la dermatitis atópica es una enfermedad muy interesante porque básicamente va a ser, muchas de las personas con padres alérgicos, con dermatitis atópica, van a desarrollar esta enfermedad. Y va a desarrollar a nivel de los cachetes de los bebés, por eso no sé si les ha pasado que ven a bebés que tienen estas reacciones alérgicas a nivel de cara, que generalmente es por este tipo de hipersensibilidad, por dermatitis atópica, que generalmente también se asocia a trastornos de estrés, también se asocia a trastornos de alimentación, entonces es muy común, así como también las alergias alimentarias, como la alergia al gluten, que muchas personas han desarrollado hoy en día este tipo de alergias. Y bueno, el asma alérgica, que me gustaría hacer una mención especial a esta manifestación clínica, que es el mejor ejemplo de las reacciones a nivel inmediato y las reacciones a nivel tardía, ya que, por ejemplo, en la reacción inmediata vamos a tener que los mastocitos van a activarse y van a liberar un conjunto de mediadores, como había mencionado, que serían la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas, que van a permitir aumento de la secreción de moco y todos los síntomas característicos del asma, que sería la vasodilatación, broncoconstricción, la secreción de moco,
que bueno, caracterizan al asma alérgica. Lo que sucede, que es muy interesante con el asma, es que el asma produce una hiperreactividad de los bronquios y de las vías aéreas bajas, es decir, ya va a haber un momento en que la exposición al alérgeno no será el único determinante del desarrollo del asma, sino que, por ejemplo, pacientes que sufran de estrés o pacientes que estén haciendo ejercicio, por esta hiperreactividad que me generó el asma inicial, van a desarrollar asma. Entonces vamos a ver pacientes que tienen un estrés emocional que van a sufrir un ataque asmático por este mismo proceso, por que todos estos mediadores que están aquí, que son interleuquina 4, los leucotrienos, la participación de los eosinófilos, y todo esto va a producir aumento de lo que sería la membrana basal, aumento del músculo que se encuentra a nivel del bronquio y aumento de también de la liberación de estas células que generan este tipo de patologías. Entonces, les recomiendo full leerse esta imagen, es súper completa y bueno. Ok, ya para terminar, los procedimientos diagnósticos. Vamos a tener diferentes formas de poder determinar alergias o hipersensibilidades de tipo 1 y también de las demás, pero bueno, en la hipersensibilidad tipo 1 vamos a utilizar la prueba de piel por punción, que básicamente consiste en que toman una zona del cuerpo, aquí se ve que es el antebrazo, sé que lo han hecho, sé que a pacientes se lo hacen en la espalda, a mí no me han hecho este tipo de pruebas, bastante común, pero básicamente, ¿qué hacen? Vamos a tener estas líneas realizadas en el paciente y van a colocar un control positivo y un control negativo. Entonces, el control positivo sería la administración de histamina purificada, luego de que yo tengo la piel con una lanceta, perforo la piel y coloco la histamina en este caso, y vemos si se produce alergia. En este caso, evidentemente el control positivo es la histamina, porque es la que genera todas las respuestas de hipersensibilidad en la fase inmediata. Y el control negativo es ver si el paciente no presenta ningún tipo de reacción alérgica sin ningún alérgeno. ¿Qué pasa? Ahora, con ese mismo concepto, al paciente se le van a realizar diferentes punciones con diferentes alérgenos que, dependiendo si el paciente presenta o no un tipo de respuesta alérgica, nos permite determinar si el paciente presenta este tipo de manifestaciones por hipersensibilidad tipo 1. Por ejemplo, este paciente presenta reacción ante la pluma, ante la caspa de gato, ante el perro, ante el caballo, ante todos estos pólenes. Y en este caso la lana de oveja no. Pero algo interesante que son las desventajas de esta prueba es que básicamente cuando tú realizas esta prueba puede ocurrir que inicialmente no tengas esta reacción, pero ya sensibilizaste al paciente con la lana de oveja. Entonces en un futuro puede ser que el paciente sí desarrolle una alergia porque tú lo sensibilizaste. Entonces, esa es como la desventaja de este tipo de pruebas. Sin embargo, es demasiado práctica, económica y es las pruebas que generalmente se hacen. La prueba intradérmica va de la mano con la primera, que básicamente yo voy a inyectar un alérgeno purificado, los mastocitos tisulares se van a activar y se produce una reacción de Bonner-Erythema. Vamos a tener otro tipo de diagnóstico que va a ser a través de la sensibilidad alérgica específica, que son dos pruebas que se llaman la RIS y RAS. La RIS va a medir IgE total y RAS va a medir IgE específica. Entonces, ¿qué tenemos? Un disco de papel, que va a ser la fase sólida, que va a tener unidos anticuerpos anti-IgE. Luego, el suero del paciente se va a mezclar o va a entrar en contacto con esta fase sólida y lo que ocurre es que estos anticuerpos, si el paciente presenta, bueno, en este caso es total, entonces, la IgE total del paciente se va a unir a esta fase sólida. Y luego de que se producen estos inmunocomplejos, se agrega un tercer anticuerpo, que es un anticuerpo anti-inmunoglobulina E, que va a estar radiomarcado, va a tener radioisótopos, para cuantificar la cantidad de inmunocomplejos que se formen a nivel de esta fase sólida, para determinar la cantidad de IgE que posee este paciente en general. Entonces vamos a tener la prueba de radioalergenoabsorbencia que va a ser específica. Por ejemplo, en esta fase sólida podemos tener un alérgeno que podría ser caspa de gato. La caspa de gato va, en la fase sólida, va a conjugarse, por así decirlo, con el suero del paciente. Entonces, si el paciente presenta inmunoglobulina G específica para la caspa de gato, esta se va a unir a la fase sólida. Luego del lavado, luego de todo el procedimiento que se debe realizar, se va a agregar otra inmunoglobulina que va a ser anti-IgE radiomarcado también. Y esta se va a unir al anticuerpo específico para el alérgeno del gato
y se cuantifica y se determina cuánto de inmunoglobulina se encuentran ante el alérgeno, que sería la caspa de gato. En ese ejemplo, ojo. Y ok, vamos a tener que estas pruebas previas, el RIS y el RAS, ya casi no se utilizan porque son muy riesgosas por la utilización de los radioisótopos. Entonces, ELISA es la que se utiliza hoy en día en preferencia para cuantificar la cantidad de IgE específica o general en los pacientes. Que bueno, básicamente es una ELISA indirecta, en donde básicamente tenemos una fase sólida, donde vamos a tener un antígeno, en este caso, DERP1, que va a ser del ácaro. El DERP1 va a encontrarse en la fase sólida. Luego, el suero-problema, si tiene IgE específica contra el DERP1, se va a unir a estos antígenos, y luego de un procedimiento de lavado, después del cultivo de lavado y todo el procedimiento de ELISA, se agregan los anticuerpos anti-IgE conjugados con una enzima para una reacción colorimétrica. Posteriormente se agrega el reactivo para la reacción colorimétrica y se determina, dependiendo de la cantidad de inmunocomplejos que se formen, la cantidad de IgE específica para este alérgeno. Y bueno, por último, ya para finalizar, vamos a tener las estrategias terapéuticas. Básicamente, hoy en día lo que se busca mucho por el tema de que esto sigue siendo un tema bastante amplio, bastante interesante, bastante complejo, y que no se llega a entender muy del todo, es que se busca inicialmente evitar en estos pacientes el contacto con los alérgenos, pero realmente es muy difícil esto, no se puede evitar estar, el Ávila está ahí mismo, las personas que tienen alergia al Ávila, evidentemente no se puede escapar del Ávila. Entonces, los tratamientos que hoy en día se utilizan van a buscar disminuir estas manifestaciones clínicas, como los antihistamínicos, la adrenalina, que es utilizada para las anafilaxis sistémicas, la cortisona, entre otros químicos que van a permitir disminuir la degranulación de los mastocitos, la disminución de los procesos que permiten la formación de estos mediadores, que los mediadores son los que producen una respuesta, entonces la idea es que se disminuyan a través de estos fármacos. Sin embargo, se han intentado otras estrategias como la activación de un perfil más bien TH1, la activación de la formación de inmunoglobulina G, la disminución de la formación de receptores de IgE, para poder disminuir este tipo de reacciones. Y bueno, esta última lámina básicamente fue la pregunta del parcial, que lo que trata es de las nuevas estrategias, que esto es muy nuevo y esto es como que lo que se está realizando hoy en día para la hipersensibilidad tipo 1, que consiste en la desensibilización y la tolerancia. ¿Y en qué consiste este proceso? Vamos a tener que a los pacientes se le van a agregar dosis bajas de alérgenos a cantidades específicas que el paciente se va a inyectar, y la idea es que ocurra un proceso de desensibilización que permita el aumento de IgE, la disminución de IgE y la disminución de la reactividad del basófilo como de la del mastocito. ¿Por qué IgG? Como vimos anteriormente, vamos a ver que se puede formar IgG en todo este proceso. Y si yo aumento la producción de IgG, esta se va a unir, por ejemplo, al alérgeno. Si estamos otra vez en contacto con el alérgeno, si tenemos mayor cantidad de IgG, esta se va a unir al alérgeno. Entonces, esto va a permitir, uno, neutralizarlo, ya no se va a poder unir a la IgE. Y dos, va a permitir su fagocitosis y el reconocimiento por los macrófagos para que puedan ser depurados, por lo cual disminuye las respuestas alérgicas por ese lado. Y por otro lado, otra estrategia es la tolerancia, que básicamente es permitir la formación de linfocitos T reguladores en vez de TH2 para que liberen inmunoglobulinas 10 y factor de crecimiento TGB, que básicamente permiten disminuir estas respuestas de linfocitos TH2 y bueno, disminuyen las respuestas alérgicas. Y realmente esto es un tratamiento nuevo, está siendo utilizado en gran medida hoy en día para la rinitis alérgica. Sin embargo, aún no funciona para otros tipos de alergias, como por ejemplo las alergias alimentarias. Este tipo de tratamiento aún no funciona. Y bueno, ya para terminar, esta última lámina se la dejo con mis tips personales de Daniela Mosquera. La hipersensibilidad tipo 1, para mí, las cosas que se deben enfocar para el final es
las respuestas, los conceptos generales para entender qué es esto, para qué sirve y por qué yo lo estudio, las bases y los mecanismos de la respuesta. Más allá de aprenderse la cascada de señalización, más allá de aprenderse la función de cada uno de los mediadores, más allá de aprenderse que, no sé, los diferentes tipos de cómo se producen cada uno de los mediadores, siento que es abarcar mucho y la idea es aprender las cosas bien claras. Entonces, de lo general, entenderlo bien y después sí quieren irse un poquito a lo micro, pues a los temitas más pequeños, pero de verdad lo más importante siento que son las tres cosas que coloqué aquí. Y bueno, mis tips para el final, realmente es entender lo básico, no irse por las tangentes, eso es, no sean tan, no busquen cosas que tal vez sean muy complicadas, la idea es entenderlo y poder comprenderlo, repasar en su mente qué es lo que van a responder en las preguntas del final, es decir, qué es lo que yo me sé de esto, cómo voy a responder. O sea, yo no escribo, a mí no me gusta mucho estudiar escribiendo, yo prefiero más repasarlo en mi mente. Y eso es lo que a mí me ayuda, a ver un esquema general de las cosas para después plasmarlo en mi examen. Y realmente no se frustren, inmunología es una materia muy bella, muy bonita, pero es como una serie complicada, que hay que entender mucho a los personajes y que muchas veces pasan cosas muy raras, pero no se frustren si no lo entienden, pregunten, no, de verdad no duden en preguntarme a mí o además a los otros compañeros. Y bueno, nada, quería colocar esta imagen motivacional para que la tengan en cuenta, que todo es a su debido tiempo, que hoy lo soñamos y mañana lo lograremos. O sea, así que de verdad, muchas gracias por escucharme y bueno, espero que les haya funcionado full este video y bueno, los que me vieron, muchas gracias por verme, lo aprecio muchísimo y bueno, de verdad, mucha fuerza, lo vamos a lograr. Nosotros estamos soñando hoy, pero mañana lo lograremos y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho. Buenísimo, Daniela, de verdad que estuvo muy bueno, o sea, de verdad que lo explicaste espectacular. A mí en lo Gracias. particular, las hipersensibilidades me parecieron muy complejas y de verdad que volveremos a ver este video. Y gracias por la motivación. Sí, vale, más bien no se desmotiven. Yo sé que ahorita es muy complicado toda la situación en general, pero de verdad el apoyo tanto de las personas cercanas que tenemos como de verdad lo que queremos, que esto es lo que queremos, nos van a llevar a donde queremos. Así que de verdad mucha fuerza. Los quiero, ¿vale? Y bueno, de verdad todo lo mejor siempre, pues. Déjame pausar esto.